Hola amigos, ¿cómo les va? Acá estamos de nuevo en nuestro taller Hablemos de Magia. Mi nombre es Sandra y un pedido especial y una promesa especial. Yo les dije en algún momento lo íbamos a hacer. Bueno, acá tenemos el juego que cierra el conjuntito con el termo, que ya lo tenemos en el canal. Obviamente que este lo hicimos hace un tiempo. Nos faltaba completar estas bellezas, estas cosas divinas para poder hacer regalos lindos, originales. Bueno, nuestros matecitos, una yerbera, una azucarera en forma de casita de duende para completar este bello juego. ¿Qué les parece? Colores, materiales, todo lo que tengan ahí para jugar y mezclar viene bárbaro para este trabajo, así que espero que lo disfruten. ¿Y qué les parece si nos ponemos a tejer estas bellezas? Azucareras, matecito, todo en formita de casita de duende. Y completamos el juego del termo. Miren qué belleza. Ustedes ya muchos lo habían visto porque en las fotos lo pusimos al matecito. Y obviamente acá tenemos el termo que el que no lo ha visto, los invito a que entren a nuestro canal y los busquen, porque estos termos como este y otro más que hemos hecho con esta casita de duendes, la verdad que quedó tan lindo este trabajo. Bueno, para completar todo el jueguito, acá tenemos estos frasquitos, que son frasquitos pequeños, pero ustedes obviamente van a elegir el tamaño. ¿Ven? Estos son estos frasquitos de dulce, de mermeladas, que los hemos forrado para completar todo el juego y que sé que lo estaban esperando. Bueno, ¿y qué otra cosa les quiero contar? Miren, esta flor también la hicimos por estos días en la sección de técnicas y me encantó aplicarla en esta casita de duende porque le calzó perfecto. Si ustedes quieren hacerle los pétalos un poquitito más grandes, también podría ir bien. Y si no, les voy a dar una opción más para ponerle arriba en la tapita, pero y completamos la casita esta de duende tan bonita. Pero cualquiera de las dos va perfecta. El matecito, por tener esta forma, yo le puse un botoncito, miren, porque al ser tan pequeña la boca, entonces es como que para cerrarlo necesitamos sí o sí que ajuste. Puede ser un cordoncito y le hacen un moñito, pero a mí me gustó mucho el botoncito porque le queda muy vistoso y queda muy bonita la mini casita. Que este matecito es un poquito más grande, pero es este estilo. Este es de calabaza, este es de cerámica, pero los dos tienen la misma formita. Así que bueno, estas son las ideas que vamos a plantear hoy y vamos a compartir. El material. Yo seguí tejiendo con mis lanas acrílicas, porque como había hecho los termos con estas lanas, pero ustedes saben bien que pueden utilizar hilos de algodón. Yo aquí tengo varios colores. ¿Ven? Ustedes van a elegir. Esta es una lana finita, que la tejo doble, que muchos de los que ya conocen cómo trabajo aquí, uso muchísimo esta lana y me gusta mucho tejerla doble. Y voy a continuar completando el jueguito con el mismo material, pero pueden usar hilo de algodón. Bueno, les conté de la flor, que la tenemos en la sección de técnicas. Entren, los espero. Es muy linda esta flor para hacer y para este trabajo vino perfecta. Yo tejí con mi aguja 3.5 de aluminio, como siempre, ahí la muestro. Voy a cambiar de modelito, me voy a hacer otra. Ustedes saben que estas las hacemos aquí en el taller y bueno, si a ustedes les interesa, entran a nuestras páginas y nos encargan estas bellezas que se hacen piezas únicas. Bueno, volviendo a lo nuestro aquí, que necesitamos un botoncito, alguna piedrita de bijú, algún dije. Miren, por ejemplo, el termo tiene un dijecito en la puerta. Y aquí yo le puse un botoncito, como le puse también al mate, como simulando ser la manijita de la puertita. Así que puede ser cualquier botón, lo que ustedes tengan, alguna piecita de cerámica, de porcelana, un dije. Bueno, todo sirve. Ustedes saben que para hacer este tipo de artesanías, todo sirve. Los frasquitos, como les decía, yo utilicé dos que tenía de mermelada, me gustan, pero también están los de café que son un poquito más grandes. Y les quiero comentar sobre la tapita. Miren,
La tapita, al tener las chapitas con esta pintura especial que hacen los fabricantes, entonces pegarle algo resulta bastante complejo. Si no, tendrían que atarle la parte de la tapa, la florcita o lo que le vayan a aplicar. Entonces, ¿cómo lo solucionamos? Lo solucionamos pegándole una tirita de goma eva, bien al borde. Otro de los datitos que podría funcionar es bien apretadito alrededor, un trocito de la misma lana, la van enroscando y luego pegan lo que tengan que pegar arriba, porque sobre la chapa es muy difícil. Si no, otra opción, pero ya es un poquito más compleja, es pintarla, lijarla. ¿Por qué? Yo estoy pegando con la pistola de calor, la pistola de silicona caliente, estas pistolas que tienen la barra de silicona caliente. Otra de las cosas es, bueno, buscar un pegamento bien potente para poder pegar la pieza que querramos nosotros arriba sobre la chapa. Así que bueno, yo le doy varias opciones. Si ustedes tienen esos datitos que son muy importantes, por favor compartan, así ayudamos y damos ideas a otras amigas, amigos que quieran hacer este tipo de trabajo, que para pegar con la chapa cuando está así como esmaltada, con esa pintura tan linda que le ponen, es muy difícil luego que el pegamento agarre. Una de las cosas más prácticas es la goma eva, va fantástico, porque la pegamos sobre la misma goma eva, bien tirante, con la pistola de calor, esto no se sale, porque queda como ajustadita. La goma la vamos estirando un poquito y ahí queda re bien, no se despega para nada. Bueno, esto es lo que nos va a ayudar luego a pegar nuestra florcita o lo que nosotros queramos. Comentado todo esto, vamos a comenzar a tejer. Vamos a comenzar por el mate. Comenzamos por el mate. Bueno, está tejido con medias varetas, así que comenzamos. Este es un poquitito más grande, entonces lo que tiene de bueno, voy a sacar un poquito la bombillita para que no me moleste. Lo que yo hice aquí fue una base más grande, o sea que tiene más aumentos. Este es más pequeñito y está bueno porque lo vamos a hacer de la misma manera, pero con menos puntos. Así que está bueno porque obviamente ustedes van a tener distintos matecitos, distintas formas y lo van a poder adaptar. Así que eso está muy bueno, eso me gusta. Así que lo vamos a comenzar de la misma manera, pero va a ser más pequeñino. Lo voy a dejar por ahí. Comenzamos con un anillito mágico o un nudo deslizado. Elegimos algún tipo de verde que nos guste para hacerle el follaje, la parte de las hojitas. Y comenzamos con medias varetas, como les decía recién. Voy a tejer 10 medias varetas. Hacemos las 10 y ajustamos el anillito bien cerradito, ahí. Y cerramos esta hilera con un puntito deslizado. Ahora, sobre estas medias varetas vamos a hacer un aumento en cada una. Entonces vamos a tejer 2 medias varetas en cada punto. En total nos vamos a encontrar con 20 medias varetas, ¿ven? En cada puntito tejen 2. Y así hasta terminar la hilera. Volvemos a cerrar con un puntito deslizado. Y otra vez vamos a hacer una hilerita con medias varetas. Pero esta vez vamos a tejer una media vareta y al lado vamos a hacer el aumento. Obviamente, como la mayoría de los círculos tienen esta forma para tejer, que ya que estoy, los invito a la sección de técnicas donde nosotros compartimos cómo se forman estos circulitos. Para todos los principiantes, los que quieren y están aprendiendo a tejer, tenemos ahí cómo hacer los círculos en distintos tamaños y está fantástico porque es una pieza que se utiliza muchísimo en el tejido, acá en el crochet, y va para todo. Entonces el círculo es importante saber hacerlo para que nos quede plano, para que nos quede parejo, cómo ir haciendo los aumentos. Así que los invito a que entren en esta sección que tenemos los miércoles
Así pueden ver bien en detalle cómo hacer un círculo, porque ahora nosotros este círculo lo vamos a empezar a cerrar. Así que, pero bueno, yo les voy recordando para que entren a nuestro canal y tienen muchos trabajos bonitos para ver, tenemos para compartir cosas bellas, tejidas, así que si se dan una vueltita, un recorrido, como siempre, están más que bienvenidos a que nos visiten. Y les voy a recordar, porque por lo general no lo recuerdo nunca, de que se suscriban, que nos van a acompañar con eso, nos van a ayudar un montón. Nosotros podemos seguir trabajando y compartiendo cosas bellas con ustedes. Y si se suscriben, obviamente nos ayudan a seguir trabajando, creando y compartiendo. Es importante para nosotros. Y les recuerdo que para quien no sepa, al suscribirse no tienen que pagar nada, es gratis, así que más que bienvenidos y nos acompañan con ese detalle para nuestro canal. Bueno, acá yo me detuve un poquito porque quiero mostrarles, ven que yo con esta tercera hilera vendría a ser, yo ya estaría más o menos cubriendo la base, más allá de que tiene una forma particular. ¿Por qué? Yo ya no voy a seguir con una hilera más porque aquí me tocaría, con una hilera más de punto vareta, ¿no? Porque acá ya me tocaría hacer lo que sería la forma de las hojitas, o simulamos que son hojitas. Entonces ya con esto sería suficiente. Ustedes tienen que calcular el envase que tengan, el frasquito que tengan, el mate que tengan. Ustedes van a ir viendo que apenas cubra la base, porque luego viene la vueltita de hojitas, que sería esta, ¿ven? Esto es lo que vamos a hacer ahora. Entonces, este tiene una hilera más, ¿pero por qué? Porque el envase es un poquito más grande. Entonces yo me voy a quedar a terminar esta hilera y ya comenzamos con las hojitas. Ahora, vamos a empezar a hacer esas hojitas. Entonces levanto 3 cadenitas. Va a ser mi primer vareta. Y dentro del mismo punto, tejo 3 varetas más. Ahí. Y una más. Ahí. Una vez que tengo las hojitas, la hojita formada, digamos, con las 4 varetitas, voy a saltar un punto de base y en el próximo tejo un punto bajo. Y repito, levanto las 3 cadenitas y en el mismo punto vuelvo a tejer esas 3 varetas que me faltan. Esta vuelta no se va a cerrar, la vamos a cerrar en la próxima. Esto va a quedar como si fuese una especie de florcita. No se asusten, porque nosotros tenemos que cerrar, pero claro, al hacerle este aumento de tantas varetas, y tiene como si fuese sus hojitas, entonces queda abierto el tejido. Por lo contrario, no lo estamos cerrando, lo estamos abriendo bastante. Pero no se asusten que les va a quedar así plano, porque luego en la vuelta que viene lo cerramos y empieza a envolver el matecito. Así que bueno, este trabajito me quedo haciéndolo toda la hilera y ya les cuento cómo lo vamos a cerrar. Tengo la última hojita, voy hasta aquí donde comienza la primera, hago un punto deslizado y levanto 3 cadenitas, o me voy corriendo con puntos deslizados hasta aquí arriba, es lo mismo. Ahí, en la primera vareta, aquí en el hueco de la primera vareta y la segunda, voy a tejer un punto bajo. Voy a estirar un poquito porque quiero mostrarles. ¿Ven cómo les decía yo que iba a quedar? Quedaba como una florcita abierto. Y vos decís, no, si eso lo tenés que cerrar, Sandra. No, es así. ¿Por qué? Porque nosotros lo que estamos buscando, miren, ¿no ves que esto es ancho? ¿Ven? Entonces nosotros ahora vamos a hacer una serie de cadenitas y vamos a ir uniendo un pétalo con otro para darle primero el cierre, que se vaya cerrando, y segundo, para empezar a hacer la parecita de lo que sería el matecito, que es bastante complejo porque tiene una forma de pera bastante compleja para forrar, pero lo logramos. Ustedes vieron qué bonito que queda. Bueno, miren, vamos a hacer así. Yo les voy a decir que voy a tejer 2 cadenitas entre una hoja y otra, pero todo puede variar. ¿Por qué? Porque va a depender el envase que ustedes tienen.
porque quizás el envase por ahí es un poquito más ancho, pero así chiquito, petizo, o es más finito. Entonces, si es más finito, lo que pueden hacer es menos cadenas, o le agregan una o le sacan una. Ustedes tienen que ir adaptándolo al envase que tienen. No quiero decir mate, porque quizás también no solo sirva para un mate. Si ustedes tienen un frasquito pequeño y lo quieren hacer, también, porque esta base va para todos, ¿eh? De hecho, ya que estoy, les comento que esta misma base es la que le vamos a hacer al frasco. Así que ustedes tienen que ir adaptando. Yo le hago 2 cadenitas y acá, como les comentaba, entre la primera y la segunda vareta, aquí entro en este huequito y tejo un punto bajo. Pero así todo lo voy a ir midiendo, porque yo hasta ahora a este matecito nunca le había hecho esta funda. Yo lo hice para el otro que era un poquito más grande. Entonces aquí mismo yo también estoy viendo y midiendo y probando para que esto calce y calce bien para continuar tejiendo las paredes de este mate. ¿Ven? Voy a parar un poquito acá. Me faltan todavía unas, pero quiero ir viendo. ¿Ven lo que vamos a hacer? Vamos a hacer esto. Lo que yo quiero, lo voy a poner ahí para que lo puedan ver. ¿Ven que se va ajustando? Se va ajustando. Entonces con las 2 cadenitas va bárbaro. Va bien para este moldecito, para este matecito, perdón. Y voy a continuar. Es muy poquito. Ustedes ven que esto es re chiquitito. Bueno, así que me quedo tejiendo hasta llegar hasta aquí, al final. Y voy a cortar la hebra porque ya cambio de color. Esto es solamente la parte verde de la base de la casita. Tengo acá mi base, miren, ahí. ¿Ven cómo cerró? Bastante. Recuerden que tampoco tiene que ir flojito esto, ¿eh? Tiene que ir justo. Ahí. No lo puedo subir más porque se me resbala. Pero hasta ahí vamos bien. Ahora vamos a empezar a construir lo que sería la parecita, ¿sí? Y también vamos a continuar con medias varetas. Acá tengo el colorcito que yo elegí para este matecito. Y vamos a hacer así. Voy a tejer en el huequito de las cadenitas una media vareta. En el extremo de la hojita, donde está el punto bajo, también tejo una media vareta. Y eso es todo. Así va a ser toda la vuelta. Una media vareta en el arquito y una media vareta en la hojita. Así vamos a dar toda la vuelta. Pero como les comentaba recién con el tema para cerrar esto. Si su pieza necesita una media vareta más, quizás porque le queda muy ajustado, porque todo va a depender de lo que ustedes tengan, pueden agregarle un punto más. Aquí en el arquito de cadenas le pueden agregar una media vareta más si es necesario. Ustedes tienen que ir tejiendo y ir midiendo a ver si va bien, si les gusta, si ven que le queda bien. Eso lo tienen que ir decidiendo y está muy bueno que aprendan también, que no sea todo solamente guiado por algún profe o por alguien que les esté mostrando o enseñando. Lo bueno es que ustedes vayan viendo y se animen a tejer. De última, ¿qué puede pasar? Destejemos, no pasa nada, destejemos y volvemos a tejer. Pero es la mejor manera de aprender. Bueno, yo ya me quedo tejiendo esto y les cuento cómo seguimos. Acá di toda la vuelta y cerré esta hilera. ¿Ven? La cerré con un punto deslizado. Probando, como nos probamos nosotras, nuestras pilchitas. Bueno, le vamos a probar la pilchita de este mate ahí. Miren qué bonito cómo va quedando. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Ahora no voy a volver a cerrar la hilera próxima. Vamos a tejer de ida y de vuelta. ¿Por qué? Porque yo acá voy a comenzar a hacerle el ojal. Ustedes, no sé si recuerdan, ven, yo acá le había hecho un ojal. Ahí. Y luego esto se va cerrando, pero esto es para después. Y solo la primera hilera va entera. ¿Por qué? Porque ahora va a ir cerrándose esto. Nosotros vamos a comenzar a disminuir. Y si lo hacemos todo cerrado en todas las hileras, no lo vamos a poder, no se lo vamos a poder meter al matecito dentro de su traje. Entonces, a partir de ahora comenzamos ida y vuelta a tejer. Y vamos a hacer así. Estoy aquí, cerré la hilera.
Y bueno, puedo comenzar acá, ahí, una media vareta, tejo la otra y voy a hacer mi primer disminución, ahí. Y continúo tejiendo hasta dar toda la vuelta y cuando llego acá les cuento cómo hacemos. Bueno, acá me quedaron estos dos últimos puntitos que con estos dos voy a hacer la disminución de este lado. Hicimos la primera, ahora hacemos la segunda, recién aquí. Entonces, tomo la lazadita y tomo la del próximo punto. Los tengo aquí a los dos, los cierro. Una cadenita y voy a girar. En esta hilera, en mi caso, porque la forma del mate me lo permite, no voy a hacer disminución. Directamente tejo punto sobre punto. En la próxima hilera sí voy a hacer una disminución y repito ese movimiento que hicimos en esta primera hilera de este color, ¿sí? Una disminución de un lado y una disminución del otro. Así que me quedo tejiendo. Bueno, acá esta es la hilera que hice sin la disminución y esta es la que tiene la disminución, que es igual a la que hicimos aquí abajo, ¿sí? Entonces, esto para mí es suficiente. Yo acá ya corté, se los voy a mostrar. Miren, ¿ven? Ahí va bárbaro porque obviamente está abierto. Acá queda abierto, pero está bien porque luego nosotros, ahora vamos a comenzar con la base del techo y acá va toda una hilera en punto bajo y hace el ojal. Así que esto tiene que quedar abierto y tiene que quedar ajustadito, ¿eh? Así que bueno, no se hagan problema que esto va a quedar muy bien. Vamos a comenzar con la parte, en mi caso yo elegí rojo, obviamente ustedes van a elegir sus colores. Vamos a hacer esta partecita, miren, ¿ven? Lo que sería el alerito. Y acá, voy a comenzar acá, en este punto. Vamos a tejer toda una hilera de punto bajo. Fácil. Así que me quedo tejiendo porque esto es muy simple, punto sobre punto. Bueno, una vez que hicimos toda la hilera de puntitos bajos, voy a hacer una cadenita y giro. Y giro. Ahí tejo el punto bajo, aquí viene en el borde, y comenzamos a hacer este techito, este alerito, que simula hacer las tejitas o una florcita de esta casita de duende que es para el mate. Y vamos a hacer así, el punto bajo, tomo lazada, voy a hacer varetas. Salto el punto este de base y en el próximo tejo 5 varetas. Yo digo 5 porque con este material y con esta aguja 5 varetas van muy bien. Pero como siempre les comento, ustedes tienen que tener en cuenta el material con el que estén tejiendo. Quizás les lleve una vareta más o si es gruesito, si es muy grueso, quizás una menos. Ustedes van a elegir, ustedes van a ir viendo. Tienen que ir viendo que quede bien. En mi caso, 5 varetas queda perfecto para lo que yo estoy buscando. Pero bueno, eso es como todo. Así que esto es el trabajito que tenemos que hacer hasta llegar a este borde. Así que me quedo tejiendo. Tengo ya mis petalitos, mis tejas o... porque esto funciona como todo. Esto es pétalo, teja. Bueno, miren. Ahí se lo volvemos a probar a las pilchitas. ¿Qué vamos a hacer ahora? Todo un bordecito aquí. Y se lo vamos a hacer con medias varetas. Vamos a hacer así, miren. Levanto las cadenitas. Y dentro del abanico acá, donde nosotros saltamos los puntitos, que hemos saltado ahí un puntito, bueno, acá voy a tejer una media vareta. ¿Ven? Porque ustedes tienen que fijarse y vamos a ir tejiendo los puntos que tenemos aquí abajo. Acá tejíamos el abanico y dejábamos una cadena de por medio, luego viene el punto bajo. ¿Recuerdan cómo hicimos este abanico? Entonces, nosotros vamos a ir recuperando todos estos puntitos que tenemos de acá abajo, pero los vamos a tomar desde acá arriba. Entonces,
Acá en el medio donde se tomaba el abanico voy a tejer otra media vareta. Y aquí tenemos el punto bajo que saltamos, lo voy a tejer. El punto bajo que sujetamos el abanico está ahí. Bueno, donde estaba el punto bajo picamos y hacemos la media vareta. Y al ladito, por debajo del abanico, está el otro punto que es el que saltamos ahí. O sea que entre abanico y abanico sabemos que entran 3 medias varetas. Y uno lo vamos a pinchar en el centro del abanico como voy a hacer ahora. ¿Ven? Acá, el centro del abanico va uno. Entonces, ¿qué hacemos? Estamos recuperando los puntitos que teníamos abajo en la base. Acá tejo uno, donde está el punto bajo tejo el otro y el otro al lado del abanico nuevo. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy recuperando la misma cantidad de puntos que tengo aquí abajo. Si falta uno, si se nos escapa un puntito, si no lo vemos, no se hagan problema porque este trabajo va bien, no pasa nada, son detalles. Uno tiene que ir controlando, pero hasta ahí. Porque estamos disfrutando de este tejido, no estamos haciendo ningún gráfico exacto ni nada por el estilo. Tampoco es que no nos importe que quede como quede, no. La idea es que, siempre comento lo mismo, cada pieza que uno hace son distintos materiales, son distintas agujas y estamos haciendo algo que lo estamos adaptando. No es una pieza que todo el mundo tiene. Entonces, como lo estamos adaptando, puede que falte algún punto, puede que tengamos que agregar, puede que tengamos que sacar. ¿Ven? Entonces nosotros lo vamos cerrando de a poco, pero es lo que les comentaba. Si me falta un punto aquí o me sobra, lo vamos viendo, tampoco no nos rompamos la cabeza, ¿eh? Es un trabajo artesanal, tenemos que disfrutarlo y vamos adaptando el crochet a la medida que vamos tejiendo y a la medida que vamos aprendiendo. Yo comento mucho esto, por ahí parece, no, Sandra, lo estás haciendo así nomás, no, pero lo que no quiero es que dejen de hacer algo, porque muchas veces me llegan esos comentarios, que por ahí no lo hacen, porque no se animan o porque le falla algún punto, porque... No, la idea es animarse. De última, ¿qué podemos hacer? Destejemos, lo volvemos a intentar. Es un trabajo maravilloso que se puede hacer y no porque nos falte un punto o porque le hayamos hecho por ahí algún puntito de más, dejamos de hacer y listo. No. Disfrutemos de este tejido, disfrutemos de este arte que con la práctica uno se va haciendo y las cosas salen y salen muy bien y salen maravillosamente para poder disfrutar de cada uno de los trabajos que hacemos para nosotros o para nuestra familia, para nuestros amigos. La idea es intentarlo. Siempre la idea es intentarlo y disfrutar de este trabajo. Si no lo disfrutamos, obviamente las cosas nunca van a salir bien ni bonitas. Hay que disfrutarlo. Bueno, yo he llegado al final y les comento. Recuerden, en el medio iban 3 puntitos entre abanico y abanico y uno en el centro del abanico. No se pueden equivocar. Y si no, cuentan de nuevo todos los puntitos que tienen por debajo y acá arriba completan esa misma cantidad de puntitos, ¿sí? Bueno, yo se lo probé, me gusta cómo le queda. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a darle toda una vuelta en punto bajo para completar esta parte de aquí, en prolijar y terminar de hacerle el ojal. Entonces voy agarrando puntito por puntito y voy a dar toda la vueltita. Acá tenía una disminución, así que voy a pinchar ahí en el centro y llegué hasta abajo. ¿Ven? Como un cuellito. Igual. Y así volvemos. Vamos haciendo puntitos bajos. Ahí. Vamos recorriendo toda esta parte del tejido. Ahí. Voy a detenerme, estiro un poquito y le vuelvo a probar esta pilchita tan linda que le hemos hecho para lucir nuestro matecito.
¿Qué nos quedaría por hacer? Miren, esto luego se va a ajustar porque le tenemos que poner el botoncito. Yo lo tengo acá, que eso creo que me había olvidado mencionárselos, pero sí se los mostré, que tenía un botoncito. Entonces, acá con esta misma hebra yo voy a hacer un ojal con cadenitas nada más. Y el botoncito se lo pongo ahí. Esto le va bien, me gusta cómo le queda, así que simplemente hago 2 o 3 cadenitas, también va a depender el botón que ustedes tengan. Pero con 2 o 3 cadenitas creo que para este botón puede funcionar. A ver, o no, una más. Porque no me acuerdo, pero creo que ahí andaría bien. Pero miren qué simple. 3, 4 cadenitas, hago un punto deslizado y antes de cortar la hebra lo pruebo. Sí, yo creo que va a ir bien. No quiero que le quede muy grande, porque luego vieron que esto cede un poquito. Le voy a sacar esa cadenita. Creo que con 3 andaba perfecto. Ahí vuelvo de nuevo a hacer un punto deslizado. Ustedes vieron, yo lo fui haciendo aquí, Este es otro tamaño, así que ahí iba viendo, iba haciendo. Por eso les decía, no es un molde universal que va para todo, no, no, no. Esto lo vamos haciendo en el momento y así salió. Sí me fui guiando, obviamente, por el trabajo que había hecho anteriormente, pero como es otro tamaño, yo estaba tejiendo y mirando a ver cómo le iba al mismo tiempo que les voy compartiendo a ustedes. Así que es lo mismo. Ustedes van a tener un matecito que seguramente es distinto, más allá de que este lo conseguimos en muchos lugares, pero los tamaños son siempre diferentes. Bueno, miren lo que hice. Hice el ojalito con 3 cadenitas. Lo único que me quedaría hacer aquí con esta base es coser el botón y prenderle esta ropita tan bonita, porque ya comenzamos con la ventanita y la puertita. Bueno, una vez que tenemos ya la fundita divina, preciosa, esta casita de duende, le vamos a hacer la ventanita. Miren qué simple la ventanita. El color que ustedes elijan, cualquiera puede ser. Yo voy a hacer en marroncito, muy simple, anillito. Volvemos a tejer medias varetas. Tejemos aquí 10 medias varetas. Una vez que tenemos todos esos puntitos, los cerramos. Y vamos midiendo. También cerramos este círculo, mini círculo, pequeñín. Y vamos viendo. Ustedes van a elegir el tamaño porque también va a variar el tamaño de su mate. Acá, por ejemplo, miren, si yo lo apoyo ahí, le faltaría una vueltita de punto bajo en marrón. O directamente lo hacemos ya el borde con amarillo, que serían las rejas. Como este matecito es más chiquitito, yo ya con esto lo dejo y directamente hago la vuelta en punto bajo, pero con amarillo, que le voy a repetir los colores, ¿ven? Porque si no se me haría muy grande, pero si ustedes necesitan hacer una ventanita un poquito más grande, le dan una vueltita más en puntos bajos. Bueno, cerré, ahora le voy a hacer un marquito con un color contraste. Puede ser naranja, algo que sea un contraste con este marroncito, para que se quede más vistoso. Y simplemente tejemos puntitos bajos todo alrededor, bien flojitos, porque no vamos a hacer aumento aquí. Entonces, bien flojitos. Así nos tiene que quedar. Y antes de cortar la hebra, miren, yo voy a hacer una cadenita, 1, 2, 3, 4 cadenitas, giro y veo si me alcanza. Me faltaría para cruzar todo lo que sería la ventanita, 5 cadenitas, giro y voy a hacer una parte de la reja acá, bien a la mitad, cruzo esta hebra y hago un puntito deslizado y un nudito. Entonces la primera parte de la rejita ya está hecha y todo el marco está hecho. Esta hebra que queda aquí la vamos a ir escondiendo por detrás, como todas las hebritas de todo este trabajo y de cualquiera, ¿no? Las vamos escondiendo. Ahora voy a girar, que corto esto, porque como va pegado atrás no me preocupo de esconder mucho. Giro y hago la otra parte con una cadenita, que se la voy a incorporar ahora.
bien a la mitad, como para que se cruce. Entonces simula hacer la rejita de la ventana. Y también hice 5 cadenas acá también. 1, 2, 3, 4, 5. Lo giro y lo sujeto con un punto deslizado de este otro lado. Ahí, bien, cruzamos bien al medio. Ahí. Un puntito deslizado y listo. También escondemos las hebras y ya tenemos la ventanita, como está aquí, para pegársela a la casita. Entonces, vamos preparando todo. Ahora esto me quedo escondiendo las hebritas y lo dejo en espera para pegar después todo junto. Luego de la ventanita, después viene un alero, pero lo vamos a hacer después. Ahora vamos a hacerle la puertita. Para la puertita vamos a hacer una cadenita que pueden ser 4 o 5 puntos, porque si ustedes notan esto es muy chiquitito. Entonces vamos mirando 1, 2, 3, 4, 5 puntos. Más o menos calculo dónde va a ir y acá hace una especie de curvita, así que es bastante larguita. Vamos a hacer así, levanto una cadenita y tejo mi primer media vareta aquí en este punto. 2, la tercera y la cuarta. Ahora, en esta última cadenita voy a tejer entre 3 o 5 medias varetas porque es como un aumento que tiene que ir girando porque yo quiero hacer la puertita que quede curva. Ahí tengo 3. ¿Por qué les dije 3? Porque todo va a depender. Si ustedes tienen un material más grueso, calculo que con 3 o 4 puntitos da toda la vuelta, porque son piezas, miren, muy chiquititas. Acá hice las 5. Y ahora regreso con medias varetas y de paso me voy llevando esta colita con esas 4 medias varetas que subí. Entonces yo ya hice todo lo que sería la parte central de la puertita. Y con un color un poco más oscuro le hago todo el marco de la puertita. Miren, diminuto, estamos jugando, parece... Ahí está, voy a dejar esto. Miren que tan poquito material que llevan estas piecitas, ¿ven? Esto sería el alto que tiene mi puertita, solo me falta todo un marco alrededor y luego el alerito. ¿Ven? Muy pequeño. Pero ustedes tienen que tener en cuenta, como siempre digo, el material con el que están tejiendo. Así que con un color más oscuro, yo voy a tomar, puedo tomar todo el punto entero si quiero, o puedo tomar solo la hebra de atrás, para que le quede como un muy suave relieve. Acá vamos a tejer solo con puntos bajos. Y estoy tomando la hebrita de atrás. Miren. Ahí. Yo no voy a hacer ningún tipo de aumento porque acá viene una curva y se supone que cuando hay curvitas, por lo general hacemos aumentos. Pero como les comenté con el tema de la ventanita, ustedes tejan el punto bien sueltito, bien flojito y no va a hacer falta hacer en este caso un aumento. Miren que son piezas tan pequeñas, pero con estirar un poquito más el puntito ya es suficiente. Bueno, ahí voy llegando hasta el borde y cuando llego aquí abajo también completo la parte baja de la puertita para que quede mucho más prolijo. Estos hilitos me los puedo ir llevando. Acá sí voy a entrar dentro de la media vareta y tejo los puntos que esta piecita me pide. Se imaginan que es tan chiquitita que serán 4 o 5 puntos como mucho. Ahí. Cuando llego a este primer puntito, unimos toda la vuelta con uno deslizado o con un punto corrido. Una cadenita para hacer nudo. Cortamos y ahí está nuestra puertita. ¿Qué nos queda por hacer? Obviamente esconder estas hebras, recortar y aquí iría pegadita nuestra puertita. Miren qué bonita. Luego le vamos a pegar, que yo les decía, con algún botoncito o alguna pieza de bijú, como si fuese el picaporte. Miren qué bonito que queda. Bueno, ahora voy a hacer el alerito y me quedo escondiendo estas hebras. Para el alerito se hacen todos iguales. Estos igual ustedes pueden repasar el video
el tutorial donde hicimos donde hicimos el termo, porque estamos repitiendo todos estos movimientos, solo que lo estamos haciendo en otro tamaño. Así que ustedes, si tienen alguna duda o algo, aparte que lo pueden volver a ver obviamente a este videito, pero como para que se vayan dando una idea, como hemos hecho todas las piezas, son todas muy similares, usamos los mismos puntos y las mismas formas para que haga todo un juego. Bueno, acá para este alerito voy a tejer 10 cadenas. Y ahora voy a tejer una más para levantar y poder hacer mi primer punto bajo. Aquí voy a tejer un punto bajo, una media vareta al lado y luego son varetas. Me voy a detener con 2 puntitos antes, así vuelvo a repetir una media vareta y un punto bajo para terminar. Entonces le damos esta formita curva al alero, que es lo que estamos buscando. En el termo, como es una pieza más grande, a este alerito lo regresé con puntos cangrejo. Pero como estas piezas son tan pequeñas, no se lo hice. Pero obviamente, si ustedes quieren, lo pueden hacer. Acá tengo estos 2 puntitos, entonces lo termino como lo empecé. Con una media vareta y un puntito bajo. Acá hacemos un nudito y listo. Miren qué rápido. De esto vamos a hacer para el mate. Y obviamente también vamos a hacer para el frasquito porque son iguales. Escondemos estas hebras por detrás y ya comenzamos a armar lo que sería el matecito. Tenemos que hacer uno para la puerta, que iría así, y el otro para la ventanita. O sea que de estos hacemos 2. Me quedo escondiendo las piecitas, el hilo este y ya las empezamos a pegar a las piecitas. Bueno, empiezo a pegar las piecitas. Yo las pegué. ¿Ustedes quieren coserlo? Lo pueden coser, ¿eh? Así que le voy a poner pegamento. Unas gotitas de pegamento. El botoncito yo se lo dejé bien para atrás. Así que voy a elegir de ponerle la puertita aquí adelante. Y me quemé el dedo. Esta pistola lo que tiene es esto, que nos quema. Ahí, a ver si puedo apoyar ahí para que se pueda ver. Que no se mueva porque este gordito va a salir rodando. Y luego viene el alerito. A ver, le voy a poner un poquito de pegamento aquí y ya se lo pego de esta forma, igual que hicimos con el termo. Ahí está, con mucho cuidado de no quemarnos. Ahí. Pero bueno, si ustedes quieren lo pueden coser, tienen esa opción, con puntaditas escondidas, lo sacan del matecito para que lo puedan coser un poco más cómoda porque en sí la pieza es muy chiquitita. A ver cómo hago para no quemarme con el botón. Le ponemos un poquito de pegamento ahí y voy a tratar de pegárselo. Ya estoy medio acobardada porque quema esta pistola. La verdad que es buenísima, nos salva de un montón, pero bueno, ahí está. Y ahora le pegamos la ventanita. Se la voy a pegar de este lado porque el otro la tiene del otro lado. Y así, simple. Hacemos lo mismo, repetimos lo mismo con el alero y la ventana. Ahí. Y acá. Y como todo, ustedes quieren agregar florcitas como tiene el termo, pueden agregar. Quieren agregar lentejuelas, pueden agregar botones, alguna florcita, alguna cintita. Todo lo que a ustedes se les ocurra porque en estos trabajos queda perfecto. Miren qué bonito. Bueno, ahora esto es una maravilla. Miren qué cosa más bonita. Ahora lo que vamos a hacer es el frasquito. La base del frasquito va a ser igual a la que hicimos aquí para el mate, ¿eh? Así que, pero ya me traigo los materiales y les muestro. Yo adelanté un poco porque obviamente es repetir exactamente lo mismo. Lo dejamos por ahí a esta belleza y voy a traer lo que adelanté. Bueno, miren que tengo acá, no se asusten, porque yo adelanté, me mandé, pero ¿qué pasa? La base del frasco va a ser según el tamaño que ustedes tengan de su frasco, pero es exactamente igual a la que hemos hecho con el mate y también con el termo. Entonces yo les comentaba que hice estos frasquitos de dulce, de mermelada. Y miren, esto parece grande, pero va a andar bien porque nosotros ahora tenemos que empezar a levantar las paredes. Y se hace igual a lo que hicimos para el mate, ¿ven? Nada más que si ustedes tienen una base un poco más grande, le siguen dando más vueltas de medias varetas, ¿eh?
Y el aumento ya se los expliqué, pueden entrar a ver los círculos que tenemos en las clases de técnicas y ahí les muestro perfecto cómo ir aumentando cuando queremos un círculo más grande. La puertita es igual a la que hicimos recién. ¿Qué tiene de diferente? Miren, acá en esta puertita, como yo la quería un poquito más grande por el frasco, la hice con 8 puntos. A esta la hicimos con 5. 4 eran de medias varetas y la número quinta usamos para todos los aumentos. Bueno, acá yo usé 7 para las medias varetas y tejí esas 5 medias varetas de aumento. ¿Qué tiene de distinto? Hice una hilera más. Cuando hago la segunda hilera, miren que yo tomé la hebrita de atrás. Vieron que les decía que les queda como un pequeño relieve. Esta como es tan pequeñina apenas se ve. Acá esta como es un poquito más larga se nota un poco más. Y todas las hileras las tomé, las 2 hileras las tomé de la misma forma. La segunda hilera repetí exactamente lo mismo hasta aquí. Cuando llegué a las 5, en esta hice una media vareta. En esta recién hice 2, hice un aumento. En la del medio no hice aumento, en la que sigue hice 2. Y así, es según lo que les pida su tejido. Pero son nada más que 2 aumentos, muy pequeñitos. Y luego terminé igual con toda una vuelta en algún color más oscuro, para que nos sirva de marco y que quede bonito, todo en punto bajo. También tomando la hebrita de atrás, ¿ven? Como hicimos con este, tomando la hebrita de atrás, si ustedes lo desean. Luego, el botón es igual, es lo mismo. Y el alero también es el mismo. ¿Qué puede variar con el alero? Si la pieza es mucho más grande, hacen exactamente lo mismo, pero le agregan cadenas. O sea que le van a agregar más varetas. No aquí al lateral, sino que le pueden agregar algunas 2 o 3 varetitas más si es necesario. A mí me gustó este tamaño y fue para todas, le queda lindo, así que para todas lo hice igual. Esto es para ir adelantando. La flor, hablamos ya de la flor, que la tenemos también en una sección de técnicas anterior a este video, la hicimos en estos días, si ustedes quieren. Si no, les voy a dar otra opción, luego cuando terminemos de forrar el frasquito, les comento por si no quieren hacer la florcita. Así que todo esto que está adelantado aquí lo dejamos por un lado. Me quedo con la base, que es exactamente lo mismo. Hicimos las hojitas, las 2 cadenitas y fuimos sujetando con un punto bajo. Ahora, ¿qué nos queda por hacer? Elegir un color y empezar a tejer como hicimos aquí. Toda una hilera de igual que hicimos aquí, una hilera de medias varetas. Esto es muy simple. Estoy buscando el otro centrito del hilo, de mi lana, mejor dicho, porque esto es lana. Ahí está, para poder tejer doble. Bueno, preparo la lana y ya les muestro cómo tejemos. Bueno, vamos a hacer la parecita. Miren, acá tengo el otro frasquito. 2 medias varetas en cada uno de estos arquitos. No vamos a tejer sobre la hojita, ¿sí? 2 medias varetas y vamos a hacer, ya les digo, 1, 2, 3, 4 hileras para el tamaño de mi frasco, todas corridas, sin ningún huequito ni nada, porque en esta después viene la ventanita. Entonces, entre 4 o 5 hileritas ustedes eligen para hacerle un huequito. Si el frasco es más grande, obviamente ustedes van a calcular aproximadamente dejarlo en el medio, como para ver lo que tiene adentro. Si no quieren hacer ventanita y le quieren hacer una ventanita algo así, tapadito, lo pueden hacer también, ¿eh? No necesariamente tiene que ser calado. Entonces, me quedo a dar estas 4 hileras, me quedo a dar la vuelta, ¿no? Con 4 hileras de medias varetas, que esto ya lo vimos, así, de esta forma. 2 medias varetas en cada arco. Y así voy a repetir 4 hileras en el caso de mi frasco, porque el tamaño es chico. Si ustedes tienen un frasco más grande, ya saben, le pueden sumar algunas más. Cuando llegan aproximadamente a la mitad del frasco, ahí se detienen para poder hacer la ventanita. Me quedo tejiendo. Miren, acá tengo 4 hileritas. Entonces, más o menos a la mitad. Si ustedes tienen un frasco muy largo, obviamente lo pueden hacer bien alto también. O le pueden hacer una ventana más larga, la pueden hacer más ancha, la pueden hacer más alta. Eso es jugar, como siempre les digo. Bueno, vamos a hacer la ventanita.
Y para la ventanita voy a empezar a tejer las medias varetas y a dar toda la vuelta. Ahí, yo me quedo tejiendo ahí. Toda la vuelta, y acá le voy a dar el tamaño que yo quiero a mi ventana. En mi caso voy a separar 1, 2, 3, 4, 5 puntos, o sea que voy a tejer hasta este punto toda esta vuelta. Cuando llego aquí 5 puntitos antes, les comento cómo seguimos. Acá tengo estos 5 puntitos libres y ahora simplemente voy a girar y comienzo a tejer de regreso. ¿Cuántas hileras? Bueno, yo dejé 4. Ustedes pueden dejar la cantidad que a ustedes les gusta y también la cantidad que necesite el recipiente que ustedes tengan. Porque por ahí quieren hacerla un poquito más larga, la pueden hacer. La quieren hacer un poquito más grande para que se vea mejor el contenido, también lo pueden hacer. Ustedes saben que hay que divertirse. Así que yo me quedo haciendo esto y ya les cuento cuando terminen mis 4 hileritas. Le di la altura que necesito para mi frasquito y ahora voy a recuperar estos 5 puntos con 5 cadenas. Si sacamos más, sacamos 6 puntos, bueno, recuperamos con 6. Y así sucesivamente, 2, 3, 4, 5. Voy a este puntito que tengo de este lado y tejo un puntito deslizado. Ahí. Entonces unimos lo que sería el huequito, el espacio para la ventanita. Y ahora simplemente continuar tejiendo. Vamos a ir agarrando en cada cadena una media vareta, así recuperamos estos puntos. Y le vamos a dar la altura necesaria. En mi caso son 3 hileritas más. Así que ustedes van a ir viendo, según su frasquito, las hileras que necesiten. Porque luego tenemos que hacer esta parte del alerito. Entonces, aproximadamente a 1 centímetro del frasco, lo voy a abrir. Miren, ¿ven? Acá está la rosca. Entonces, miren dónde llega mi última hilera. Luego viene una hilera más, viene el alero y una hilera más, 1 o 2 más. Todo va a depender según la boca de su frasco también. Así que ustedes tienen que ir midiendo, pero es un trabajo súper fácil y muy rápido de realizar. Así que yo me quedo tejiendo esto y después les cuento. Miren qué bonito. No, así quedó precioso. Bueno, ¿qué nos queda por hacer? Acá yo le hice toda una vuelta en punto bajo y también le crucé con cadenitas o con alguna vareta doble. De las dos maneras puede ir, pero así con cadenitas la verdad que queda perfecto. Así que ese es exactamente lo mismo, solo que este se lo hicimos por fuera y acá lo vamos a tejer todo alrededor por dentro. Una vez que lo tejimos todo por dentro, le cruzamos una cadenita aquí y una aquí si ustedes lo desean. Si quieren dejar la ventanita así abierta, no pasa nada, queda igual muy bien. Y luego viene, esperen que lo estoy poniendo al revés, luego viene el alerito, ¿sí? Que lo vamos a pegar también. Acá arriba vamos a repetir este mismo movimiento que hicimos en el borde del mate. Le vamos a hacer una vueltita de punto bajo o de media vareta, lo que ustedes prefieran. Y las tejitas, esta formita de techito que le queda tan linda, igual, de la misma manera. Vamos a soltar un punto, hacemos el punto bajo. Así que eso lo pueden ver en el video, porque es lo mismo que voy a repetir acá. Yo lo voy a hacer exactamente igual. Acá hice lo mismo, ¿ven? Toda una hilera de punto bajo, hice las tejitas estas y luego le hice una vueltita más que puede ser media vareta o puede ser punto bajo. Eso lo eligen ustedes. Así que bueno, me voy a quedar haciendo todo esto porque ya lo hemos visto en el mate y se repite en el frasco y luego les muestro cómo queda. Bueno, miren lo que les decía, acá tengo el azuquita. Ay, qué bonito que quedó. Todo un borde en punto bajo y con las cadenitas hacemos lo mismo que hicimos con este. Ahí. ¿Qué nos quedaría por hacer? Pegarle el alero. Así que ahora voy a agarrar un poquito de pegamento y pego el alero. Y también pego la puertita y a la puertita le pego el otro alero que ya lo tenía listo. Así que adelanto esto y se los muestro para luego armar acá, la parte de arriba.
Que es precioso, es precioso. No me digan. Miren qué cosa bonita. Bueno, pegado, pegado aquí. Y acá tengo la florcita que yo lo forré con este color porque había elegido esta que ya la tenía tejida. Entonces me gustó cómo quedaba, me gusta la combinación. Es un bosquecito, miren qué cosa bonita. Esta yo la voy a pegar pétalo por pétalo ahí, por eso le habíamos puesto la goma. Pero yo les comentaba que acá tenía una opción, si ustedes no quieren hacer la florcita y quieren algo más simple, hacen la misma base que hicimos abajo, redondita, con algún color que les guste. Esto simula ser una flor. Y también le dan toda una vueltita en punto bajo y le hacen el mismo alerito que le hemos hecho acá. Miren, yo dejé para tejer este último, pero no vale la pena porque ya lo han visto y lo han hecho también. Pero es así, hacen las 5 varetitas. Esto es a gusto, ¿eh? Yo les doy otra ideita como para el que no quiere hacer o no le sale la florcita. Bueno, tenemos opciones. Siempre hay una opción por ahí dando vuelta. Esto lo voy a cortar un poquito más cortito nada más. Entonces, ¿qué podemos hacer? Lo pegamos. Siempre traten de intercalar si van a hacer algo así similar. No lo hagan seguido uno arriba del otro porque queda más bonito si lo intercalamos. Entonces, pegamos un poco, lo pegamos todo así o pegamos un poquito, dejamos apenas una abertura y pueden poner un poquito de vellón. Le ponen un poquito de vellón y lo terminan de pegar. Entonces queda como un globito y como si fuese una florcita. Esto es una opción. Ustedes quieren elegir otros colores. Yo puse un amarillito como para que simule ser una florcita. Si es que no quieren o no pueden tejer la florcita que también la hicimos en nuestro canal. ¿Ven qué bonita? Entonces, ¿qué hacemos con esta florcita? Simplemente también ahí acomodo. Simplemente, bueno, puedo poner una gotita ahí de pegamento para dejarla fija. Y luego es apenas unas gotitas de pegamento y vamos pegando estos petalitos. Ahí lo voy a girar para pegarlo, que queden como más alineados los pétalos. O sea, primero así cruzaditos, uno de cada extremo, y luego termino de pegar el resto. ¿Ven? Así. Puede ser esta flor, puede ser cualquier otra flor que ustedes noten que les sirve como para cubrir el techito. Puede ser esta, puede ser cualquier otra, ¿eh? Bueno, luego termino de pegar cada uno de estos pétalos. Y eso es todo, es disfrutar. Recuerden que todo lo que hacemos con nuestras manos es muy valioso. La gente lo aprecia muchísimo. Muchos de ustedes yo sé que, y me comentan todo el tiempo, que están vendiendo, que venden estas ideas tan bonitas. Obviamente que siempre me lo comentan y lo comparten porque las ideas ustedes las van sacando de aquí, ponen también su toque. No saben la felicidad que me da el saber que muchas de ustedes están trabajando y están haciendo cosas bonitas como estas y va para su vida, va para el sentir que tenemos todos por este crochet hermoso y es un trabajo. Como siempre digo, es un trabajo. Miren qué juego maravilloso que podemos regalar en estas fiestas. Que vienen estos días especiales para hacer regalitos, así que bueno, ¿quién no va a querer un regalo de estos? Por Dios, miren qué belleza. A disfrutar, como siempre les digo, les dejo un beso enorme. Tienen acá bellas ideas para compartir y para tejer y para crear. Y nos estamos viendo en un tutorial próximo. Les dejo un besito. Gracias, 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 gracias. Chao.